Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Padre. Señor, tomamos autoridad, Señor, en tu nombre, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, Padre. Sujetamos todas las cosas, Señor, bajo tu autoridad, bajo tu dominio, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Lo que nuestros ojos ven y no ven, los sujetamos a la absoluta autoridad del nombre de Jesucristo. Padre, establecemos esta noche, Señor, un lugar de reino en este lugar, Señor, donde se activen los ambientes sobrenaturales, Dios mío, y que hayan prodigios, que hayan milagros, Señor. Aquel que esté enfermo, Señor, en esta noche, Padre, sea sanado. Aquel que esté oprimido, en esta noche se rompan las cadenas y sea libre en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú hables a través de mi vida, que no solamente sea un concepto o un principio, Padre, sino que esta palabra sea una impartición para tus hijos, Señor. Que dé fruto en ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, lo que el Señor puso en mi corazón de compartir hoy tiene que ver con reino, con el reino de los cielos y con el reino de Dios. Para comenzar para poder predicar esta palabra, primero tenemos que entender qué es lo que es reino. Reino viene del griego basileia, que significa gobierno, dominio. Tiene muchos conceptos, la palabra reino abarca muchas cosas. Y no se limita a una sola, sino que se extiende, se expande. Es fundamento de poder, una influencia de territorio o jurisdicción. Es el dominio de un rey. Es señorío, es mando, es autoridad. No es específicamente un lugar geográfico, que aunque lo incluye, pero no se restringe a él. No es solamente terreno, algo terrenal, sino que también tiene una influencia espiritual y dimensional. El reino de Dios es la jurisdicción donde Él tiene influencia. El derecho que Dios tiene por ser el creador, por ser el redentor, le da esa facultad para gobernar, para reinar. Reinar sobre todo el universo, visible e invisible, material y también espiritual. Eso es reino. Dios tiene influencia sobre su vida. Amén. Entonces el reino está aquí, en medio de nosotros. Usted es portador del reino de Dios. Usted es un agente del reino. La iglesia del Señor Jesucristo es el agente activo del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos portadores de ese reino, de esa vida de reino. En nosotros están implícitos los principios del reino. Somos portadores de esos principios y tenemos que mostrarlo al mundo. Tiene que ser evidente en nosotros que hay principios de reino e influenciar a otros. Amén. Esta noche vamos a ver 3 aspectos del reino. Me costó mucho, hermano, armar esta prédica. Cualquier lucha, pero cuando hay luchas, cuando hay oposición, decía un pastor conocido que solamente eran distracciones. Distracciones. Y si hay oposición es porque usted está dando en el blanco. Amén.
vamos a ver tres aspectos del reino. El diseño de la vida del reino, cómo nosotros tenemos que vivir, cuál es el lenguaje que nosotros tenemos que usar hacia los demás, cómo Dios establece principios legales para trasladarnos a ese reino. ¿Qué es lo que ocurrió para que nosotros estuviéramos en el reino? ¿Qué es lo que pasó? Y también un poco hablar de la extensión del reino, que es nuestra responsabilidad. Yo el otro día, la última vez que prediqué sobre el poder de la influencia, que usted tiene que contagiar a otro, pero con una vida consagrada a Dios, con la vida del reino. Amén. Colosenses 1, 9, 14 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad quiere decir largo ánimo, hermano. Ser perseverantes, ser resistentes. Largo ánimo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Para vivir una vida distinta. Aquí el apóstol Pablo es que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo, a otro reino superior, porque hemos sido rescatados. Dios pagó un precio por nosotros, derramó su sangre para que nosotros fuésemos trasladados al reino de su Hijo amado. Jesús pagó el precio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para vivir una vida victoriosa? Buscando su voluntad, andando como es digno del Señor, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Él, llevando fruto en toda buena obra. Que sea evidente que hemos sido trasladados a un reino distinto. Estábamos en un reino de tiniebla, de oscuridad, de opresión, pero hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo para vivir una vida distinta y mostrar a los que no conocen a Dios una vida distinta. Que Dios sí es poderoso. A veces nosotros con nuestra vida, hermano, mostramos un Dios débil, carente. Y es por lo que nosotros proyectamos nuestra vida. Usted tiene que estar posesionado, parado en Cristo, en todas las cosas. En Cristo. Esa es su base legal, esa es su posición. Dice la Escritura que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Que todo lo podemos en Cristo. Que somos más que vencedores en Cristo.
esa es su base, ese es su trono, ese es su sillón. Aleluya. Buscar y vivir según el diseño del reino, llevando fruto. El diseño de la vida del reino. La vida del reino, nosotros fuimos engendrados en el cielo, hermano. Tenemos un origen celestial. Yo esto algo de compartir para el aniversario. Cuando teníamos que cambiar nuestra mentalidad. Nuestra cultura es celestial, no es terrenal. Todos los diseños de vida, patrones de conducta, principios vienen de Dios para nosotros. Por lo tanto, nuestro origen es celestial. Nosotros, hermano, dice Primera de Corintios 2:16, más nosotros tenemos la mente de Cristo, nuestra mentalidad es celestial, no es terrenal. Tenemos la mente de Cristo. Estamos acá, pero no somos de acá. Estamos de paso. Hemos nacido de nuevo, ¿ya? Todos nosotros en la conversión hemos experimentado un nuevo nacimiento. Tenemos que experimentar un nuevo nacimiento para ver el reino de Dios y para entrar al reino de Dios. De lo contrario, no podemos ver y no podemos entrar. Tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo decía, ¿es que tengo que volver al vientre de mi madre? No, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Nosotros hemos nacido del agua y del Espíritu. Fuimos engendrados por Dios. Somos de Dios. El Señor Jesucristo dice en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. La cultura del reino es nuestro verdadero origen. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros nacimos en esta nación bajo sus costumbres, bajo sus patrones de vida, bajo sus principios. Hemos sido educados por una educación científico-humanista donde se cree en la teoría de la evolución. Hemos sido formateados. Hay un chip dentro de nosotros que cuando llegamos a Cristo, ese chip tiene que ser cambiado. Porque en Cristo nosotros descubrimos nuestro origen, nuestra esencia. Nuestros genes no son terrenales, sino celestiales. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. El Señor oraba por nosotros y le decía al Padre, no ruego que los quites del mundo, guárdalos del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No somos del mundo, hermanos. El mundo es temporal. Lo que Dios ha puesto en nosotros es eterno. Es eterno. Nosotros estamos conectados en la eternidad con Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Usted conoce a Jesús, conoce a Jesucristo y usted está conectado eternamente con Dios. Y esta es la vida eterna. Hemos sido educados, formados
en una cultura terrenal bajo diseños masónicos, bajo una corriente de idolatría. Es por eso que el apóstol Pablo a nosotros nos aconseja en su palabra, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se acomoden a los principios del mundo, no se acomoden a la vida del mundo. Hay otras versiones que dicen: no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es decir lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. No se acostumbren a los criterios del mundo. No se amolden al mundo actual. Hay varias versiones que a nosotros nos aclara que nosotros no podemos permanecer bajo esos principios, porque serían fatales para tu vida cristiana. No nos acomodemos a los criterios, al molde del mundo. Nosotros tenemos que mostrar un criterio distinto, un diseño de vida distinto, porque somos portadores de ese diseño. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros. El nuevo nacimiento es la regeneración interna que se va a manifestar exteriormente después. La vida del reino en nosotros. Somos portadores de esa verdad, de esos principios. Por lo tanto, el mundo pasa y sus deseos, pero los principios, la palabra de Dios, permanecen para siempre en nosotros. Amén. Aleluya. Aquellos que se conforman a los deseos y costumbres, modas, diseños, sistemas del mundo, a la corriente de este mundo, de una u otra manera, aparente o superficial, cualquier acomodo a su manera será fatal para tu vida cristiana. Te va a sacar. Es como dice Pedro, el apóstol Pedro: no le deis lugar al diablo, resistid al diablo. Terreno, darle terreno, lugar, terreno. Si uno se acomoda al mundo, hermano, se acomoda a una vida natural y superficial. Dejas de orar, dejas de leer la palabra y vive una vida natural y todo lo interpreta naturalmente. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se han de percibir o discernir espiritualmente. Una vida natural, el apego al mundo nos lleva a una vida natural, superficial. Aleluya. Pertenecemos al reino de Dios. Dice la Escritura: Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ese es tu linaje. Esa es tu investidura. Rey y sacerdote para Dios. Rey para conquistar y sacerdote para ministrar a Dios. Somos un linaje distinto. Y Pedro 2, primera de Pedro 2:9 dice: más vosotros sois, usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted es un linaje real. Hay un ADN distinto en usted.
es real. Aleluya. Aquí en esta palabra el apóstol Pedro nos revela nuestro origen y propósito con Dios, linaje, origen, para anunciar las virtudes, propósito. Usted tiene que mostrar y anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mostrar una vida de reino, una vida que está conforme a los principios y estatutos y preceptos de Dios que están escritos en la palabra. Ese tiene que ser nuestro caminar. Es por eso que el texto que leía anteriormente dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. A nosotros, ¿por qué nos van a conocer? Por los frutos, por el amor. Frutos de vida, frutos que son consecuentes con nuestra vida consagrada a Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una corriente. He hablado muchas veces de esto yo, la corriente del mundo. Efesios capítulo 2, verso 1 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esa corriente vivíamos, en esa corriente nos movíamos, y esa corriente es centrífuga. A usted lo atrapa y lo succiona, le saca toda la vida de Dios que usted tiene, lo lleva a una vida natural, la corriente de este mundo. Aleluya. Dios ha establecido principios de reino en nosotros, un lenguaje distinto, criterios distintos para abordar las cosas, conductas distintas. Esto lo ha hablado muchas veces el pastor Daniel. Para subir, usted primero tiene que bajar. ¿Está de acuerdo conmigo? En el mundo usted para subir tiene que subir. Acá no. Para subir usted tiene que bajar. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Para subir, usted tiene que bajar, tiene que descender. Tiene que hacer descender toda su resistencia, todos sus criterios y conductas que son contrarias a los principios del reino. Descender, bajar. Para gobernar, primero hay que servir. ¿Cuántos dicen amén? Muchos, hermanos, queremos saltarnos ese principio
Queremos gobernar sin servir. Pero quiero decirte una cosa, que hay una plataforma en donde uno se hace visible delante de Dios. Dios te mira en esa plataforma y esa plataforma es el servicio. Y cuando Dios necesite a alguien, va a mirar la plataforma y va a decir: a este me sirve, a este necesito para esta misión, para esta comisión. Servicio. Y ser consecuente con el servicio, hacerlo para Dios, no para ser mirado de los hombres. El que quiera hacerse grande, Mateo 20:25 dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande, el que quiera liderar, el que quiera estar arriba, tiene que servir. El Señor nos mostró, Él reunió a los discípulos, tomó un lavatorio, un paño, les lavó los pies a los discípulos. Servicio. Él era el mayor y sirvió a los menores. Ese es un ejemplo que nosotros tenemos que visualizar siempre. No apresures los procesos, no te saltes los obstáculos. Si tú te saltas un obstáculo, eso te va a detener porque tendrás que retroceder. Como dice el pastor Juanito, no retroceder ni para tomar vuelo. Viva los procesos, hermano. Cuando llegue el tiempo, Dios lo va a exaltar y lo va a colocar en un lugar de privilegio, pero primero lo va a habilitar con dones, con talentos, con un ministerio, no sé lo que Dios tiene con usted. Pero viva los procesos y manténgase en esa plataforma que es visible para Dios. Todo gran ministerio, hermano, usted vea a Cash Luna o a Maldonado, el que sea, todo gran ministerio comenzó con el servicio. Marco Witt, lo que usted quiera, todos comenzaron sirviendo a Dios. Aleluya. Para recibir hay que dar. Lucas 6:38, dad y se os dará. Dad y se os dará. En el mundo ese principio, hermano, el que más acapara, el que más retiene es el que más tiene. Aquí es en que usted más da, más tiene. Porque usted tiene el socio más rico. De Él es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Usted es socio del más multimillonario, más que multimillonario, porque Él es dueño de todo. Dad y se os dará. Medida buena. Aplique los principios del reino, sea influencia para otros. Eso provocará la extensión del reino. Principios de ética, de moral. Hermanos, la iglesia es la única reserva moral que tiene la humanidad en este tiempo. Mire los países de Europa, de América, Chile, corrupción. Como dice el pastor, nosotros no estamos para juzgar, pero sí estamos para mostrar los frutos de moral y de ética, porque están en la palabra y la palabra está en nosotros. Amén. Muestre
la vida de reino, no se conforme al mundo, no siga la corriente del mundo. Usted es un linaje, una estirpe especial, su genética es distinta. Usted es nacido de Dios. Aleluya. Dios, hermano, establece una base legal para que usted sea trasladado al reino de su Hijo amado. Dice Colosenses 1, 13, 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, rescate, por su sangre, el perdón de los pecados. Tuvo que haber un acontecimiento para que nosotros pudiésemos pasar y ser trasladados al reino de su Hijo amado. La cruz. La cruz es el derecho legal para nosotros. El evangelio del reino está basado sobre fundamentos legales sólidos. Todo lo que Dios hace tiene un soporte legal. La Biblia es un documento legal. Está dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Testamento es un término jurídico, un término legal. Es la herencia. Testamento. Cristo murió en la cruz por un asunto de legalidad para satisfacer la legalidad en la justicia del Padre. Dios quería perdonar a los hombres de sus pecados, pero había una deuda. ¿Quién la pagaría? Su Hijo pagó la deuda. Dios quería perdonar a los hombres. Había una deuda de pecado. Entonces el Hijo murió para satisfacer una necesidad de justicia de Dios. Cuando la necesidad de justicia del Padre queda satisfecha, entonces yo obtengo perdón. Dios no pasa sus principios por alto, actúa en la legalidad. Colosenses 2, 13, 14. Esta palabra para mí marcó mi vida cuando la leía. Aquí también hay términos legales. Colosenses 13, 14. 2, 13, 14 dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Nos dio vida perdonándonos todos nuestros pecados, una vida de reino, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando yo leí esto, hermano, me engrifé entero. Había un documento legal que decía que usted es culpable. Había un documento, un escrito, y habían pruebas contra usted, contra la humanidad, que éramos culpables. Pero el Señor tomó esa acta y la anuló y la clavó en la cruz por usted y por mí. Él clavó el acta en su cuerpo y la anuló y pagó el precio de su redención con su sangre.
Aleluya. Cuando yo leí esto, hermano, algo pasó conmigo. Algo pasó. Es el acta que fue anulada, hermanos. Fue clavada en él. Todo lo que usted era, él lo cargó para que usted fuera libre, para que usted fuera justo y pudiera vivir en la justicia de Dios. Aleluya, somos libres de todo decreto de muerte. Esta es nuestra base legal, es un sustento legal de libertad para usted y para mí. Legalmente usted es libre. Es un asunto legal. Por eso que usted fue trasladado al reino de su Hijo amado. Legalmente. Dios no violó ningún principio. Todo lo cargó Cristo en la cruz. Aleluya. Es un derecho legal de justicia en Cristo, en Cristo, en Cristo. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. En él fuimos hechos justicia de Dios. En él, en Cristo, en Cristo. Tu identidad, hermano, está en Cristo. Tu vida está en Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En Cristo, en Cristo. Aleluya. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Lo que el reino no es comida ni bebida, es gozo, es paz en el Espíritu Santo. Tiene gozo. Lo que la gente más busca en este tiempo, hermano, es paz, es gozo. Pero lo que Dios nos da a nosotros no es temporal, sino que es eterno. Gozo y paz. Justicia. ¿Qué es justicia? Caminar en rectitud delante de Dios, con una vida consagrada, conforme a sus principios, conforme a sus diseños. Una vida de reino, mostrando los frutos. Aleluya. El Señor nos demanda que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos van a ser añadidas. Pero ¿qué es lo que es primeramente? Buscar el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás se va a pegar a usted, porque las bendiciones nos van a perseguir. Primera de Juan 2, 28, 29 dice: y ahora, hijitos, permaneced, establezcanse, afírmense en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también
que Él es el que hace justicia, que el que hace justicia es nacido de Él. Prepárese para vivir la plenitud del reino cuando Él venga por segunda vez. Este es el escenario que usted está preparando para esa venida. Su vida consagrada a Dios, camine en este sustento legal buscando la justicia de Dios como justo, como justificado, como nacido de nuevo, como nacido de Él. Aleluya. El otro concepto que iba a aplicar yo tiene que ver con la extensión del reino. Lo que yo soy capaz de influir en otros. Tenemos una comisión, tenemos un mandato sobre nosotros. Mateo 13. El Señor lo grafica de esta manera. (13:31) y 32 dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Dios, hermano, no está solamente interesado en que nosotros recibamos las bendiciones del reino, sino que lo extendamos, que lo prolonguemos, que lo trasvasijemos a otros, que otros también conozcan de este reino, que estemos comprometidos con la extensión, con el desarrollo, con la construcción del reino en esta tierra. Nosotros somos los portadores de este reino maravilloso. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad ser influyentes en esto, en otras personas. Esta parábola nos enseña nuestra responsabilidad. El reino es semejante a un grano de mostaza que crece y se hace grande. Se hace un árbol que puede dar sombra, que puede dar fruto, que puede acoger a muchas personas. Se extiende y se hace grande hacia arriba, hacia los lados, hacia sus raíces, para todas partes. Así es el reino, también echa raíces, porque vamos a colocar fundamentos y principios del reino donde quiera que vayamos. Yo soy la extensión del reino, usted es la extensión del reino. Este árbol, hermano, acoge a cualquier persona que quiere buscar a Dios. Aleluya, es nuestra responsabilidad hacer que el reino crezca y se haga grande, que las naciones sean alcanzadas y también las personas. Entre más, hermanos, se extienda el reino, más gobierno de Dios, más dominio del reino, más dominio de Dios sobre la tierra. Esto de las casas de crecimiento no son una casualidad.
estamos extendiendo dominio. Esta es la casa matriz que está dividida en este momento en 8 casas. Es la extensión de la casa. Esta es la base central, pero esas casas son la extensión. Es dominio, hermano, es gobierno. Todo lo que sucede en el ambiente espiritual donde usted se reúne está centrado en esa casa. Es por eso que hay lucha, hay oposición. Porque es la extensión del reino. ¿Cómo podemos hacerlo? Mostrando con nuestra vida los valores del reino. Mostrando nuestra fe con hechos concretos que sean visibles para los demás. Que sea evidente, hermanos, que Dios está con nosotros. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y lo vende, y vende todo lo que tiene y compra el campo. La extensión del reino, hermano, tiene una cuota de sacrificio diario. Darle la prioridad en tu vida, que sea primeramente en tu vida. Extender el reino. Estar dispuesto a abandonar muchas cosas, intereses propios. Establecer en tu vida qué es lo que es primeramente. ¿Qué es de mayor importancia en tu vida? Aleluya. Él es el rey de este reino. Él es el rey de reyes. Él es el rey de los que reinan, el Señor de los que gobiernan como señores. Y eso somos nosotros. Él es rey de reyes. No es el rey de la familia Reyes, es el rey de reyes, porque usted es rey y sacerdote para Dios. Aleluya. Usted y yo hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Hay un diseño de vida para nosotros. Eso es la vida del reino. Nosotros tenemos que manifestar el reino, vivir en justicia, mostrando los frutos para que nos conozcan y se acerquen al Señor. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, usando criterios y principios del reino. Reino, hermano, es tener una visión corporal. Yo necesito lo que tú tienes y tú necesitas lo que yo tengo. Somos un cuerpo, somos un reino. Y este reino no está dividido, porque si no, no prevalecería. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Voy a llamar a los salmistas. Quiero orar. Quiero que esta palabra se introduzca en lo más profundo de tu espíritu y se asiente. Y que tú puedas ver el reino, la magnitud del reino. Hace varios días
que hay una palabra que está dando vuelta en mi corazón. La escribimos, está puesta en los muros de la casa y dice así: y la descendencia de ellos, tu descendencia y la mía, será conocida entre las naciones, y sus renuevos, sus hijos, los hijos de sus hijos, en medio de los pueblos. Todos los que los vieren. La gente nos está mirando, hermanos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. ¿Cómo nos van a conocer, hermanos? ¿Cómo la gente nos va a identificar que somos linaje bendito, que somos una simiente santa, que somos una estirpe especial, que tenemos una genética distinta, mostrando la vida del reino, mostrando los frutos de nuestra vida consagrada a Dios? Aleluya. Levanta tus manos y cierra los ojos. Aleluya. Es más dulce que la miel, y tu Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos, Señor, posesionados de lo que somos en Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor, rendidos delante de ti, esperando tu instrucción para estos tiempos, Señor. Aleluya, Padre, queremos mostrar la vida del reino con nuestras vidas. Queremos ser consecuentes con lo que hablamos y predicamos. Aleluya, Padre. Haznos caminar, Señor, como portadores del reino, portadores de tu presencia, Señor. Aleluya. es más dulce que la miel, y tu misericordia Nos introducimos, Señor, a este nuevo tiempo. A ese tiempo, Señor, que hemos estado esperando durante tanto tiempo, Padre. Aquí estamos, Padre, para ser equipados, habilitados, Señor, sobrenaturalmente, para todo lo que viene, Señor. Nos alineamos contigo. Nos ponemos en línea recta contigo, Señor. Nos consagramos para cumplir tus propósitos, tus planes. Aleluya, que tú tienes con nosotros y con esta casa, Señor. Aleluya, Padre, gracias. Te damos gracias, Padre, por cada uno de aquellos, Señor, que has puesto a nuestro lado. Aleluya, únenos. Únenos, Señor, en un mismo espíritu. es más dulce que Únenos, Señor, para que seamos potenciados. Aleluya, Padre. nueva cada Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Aleluya, Padre. y tu misericordia Gracias, Señor. es Aleluya, gracias. cada día.